importante que es el de insuficiencia cardíaca, ¿ya? La insuficiencia cardíaca vamos a definir como un síndrome clínico que está caracterizado por síntomas y signos. Vamos a subir. Hasta ahí, ¿no? Entre los síntomas más importantes tenemos la disnea, que puede ser de diferentes esfuerzos, ¿no es cierto? Puede ser en reposo o a pequeños, medianos esfuerzos. El edema de extremidades inferiores, la falta de aire. Entre los signos, la ingurgitación yugular, la presencia de tercer ruido, de crepitantes pulmonares, edema periférico. Y obedece a una anomalía cardíaca que puede ser estructural o funcional, que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. ¿Quién sabe qué es el gasto cardíaco? ¿Alguien? Doctor, es durante la contracción de los ventrículos, doctor. No, eso, ¿no es cierto? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que elimina el corazón en un minuto, que equivale a 5 litros y está dado por una fórmula, ¿no es cierto? La fracción de eyección por la frecuencia cardíaca. Y alguien sabe qué es el índice cardíaco, pero no en radiología, en hemodinamia. ¿Qué es el índice cardíaco? Va en relación a lo mismo, pero por metro cuadrado de superficie corporal. La etiología, ¿no? Puede ser múltiple, pueden ser una afectación del miocardio, de la precarga o de la postcarga. Del miocardio, como la cardiopatía isquémica, es decir, un infarto, toxicidad, particularmente medicamentos que se usan en quimioterapia como la adriamicina, daño inflamatorio inmediato con o sin infección, por ejemplo, una miocarditis infiltrativa, alteraciones metabólicas, hormonales, enfermedades genéticas como la miocardiopatía hipertrófica y en nuestro medio la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Una alteración de la pre o postcarga, la hipertensión arterial, que sería una alteración de la postcarga, defectos estructurales en las válvulas y el miocardio, es decir, las valvulopatías secundarias a fiebres reumático-degenerativas, las pericarditis, estados hiperkinéticos como en el hipertiroidismo, sobrecarga de volumen y arritmias. Vamos a ir viendo cada una de estas. Pueden ser taquiarritmias o bradiarritmias. Lo más frecuente es la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica. Las valvulopatías cada vez vemos menos y obviamente es una torta de extranjera. En nuestro medio no hay suficientes estudios, pero seguramente es la tercera causa, la tercera causa, la enfermedad de Chagas. La prevalencia, sin duda, se incrementa con la edad. Entre los 50 y 60 años puede ser menor al 1% y entre la octava década de la vida para adelante puede llegar a un 9%. Aquí estamos viendo un gráfico, ¿no? De la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, tanto en Norteamérica, Canadá, Europa, etcétera. ¿Cuáles son los determinantes de la función ventricular? Y esto van a recordar seguramente de fisiología. La precarga, ¿no es cierto? Es la sangre que retorna al corazón. La contractibilidad del miocardio, es decir, el inotropismo. Y la poscarga, todo aquello que se opone a la inyección de sangre por el ventrículo izquierdo. Entonces, todas estas van a determinar el volumen sistólico del corazón. Realmente es 70-75 centímetros cúbicos. Que habíamos mencionado, por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco y el gasto cardíaco es a 5 litros por minuto. Voy a bajar esto para que se vea mejor.
Ya, existen varias clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver algunas. Hay una clasificación del American Heart y del American College según la sintomatología y cambios estructurales, que la divide en 4 estadios. En el estadio A, no existe daño estructural o alteración funcional, no tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, pero tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, ese paciente hipertenso que recién se lo ha diagnosticado, o ese paciente que es gordo, que tiene problemas de dislipidemia y que se van tapando sus arterias coronarias. En el estadio B ya existe una alteración estructural fuertemente relacionada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero no tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Ejemplo, aquel paciente hipertenso con una estenosis aórtica que empieza a desarrollar hipertrofia ventricular izquierda. En el estadio C ya presenta síntomas y tiene un daño estructural. ¿No? El mismo paciente que, por ejemplo, con cardiopatía isquémica y que ya tiene angina de esfuerzo, o aquel paciente con una valvulopatía que ya presenta disnea. En el estadio D, obviamente, la sintomatología es mucho más pronunciada, puede presentarse en reposo a pesar del tratamiento máximo. Y luego ya vamos a ver los síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca. Existe otra clasificación de la New York Heart Association que la divide en 4, de acuerdo a la capacidad de ejercicio de la persona. Clase 1 no tiene síntomas con actividad habitual, es decir, puede trabajar, subir escaleras, etc. Clase 2, síntomas con actividad moderada, ejemplo, sube un piso y empieza a cansarse. Clase 3, síntomas con actividad ligera, al caminar media cuadra, por ejemplo, ya presenta disnea. Y 4, síntomas con actividad mínima o reposo, ejemplo, peinarse, ¿no es cierto? Otra clasificación de acuerdo al gasto cardíaco, la podemos dividir de alto gasto y de bajo gasto. Alto gasto quiere decir que va a tener más de 5 litros y esto puede deberse a anemia, a fístulas arteriovenosas, a la sepsis, ¿no es cierto? Y de bajo gasto, la miocardiopatía dilatada chagásica, corazón grande que no puede bombear la cantidad suficiente de sangre. Según la evolución de la insuficiencia cardíaca, podemos catalogarla en insuficiencia cardíaca crónica que puede ser estable o descompensada. Y en una insuficiencia cardíaca nueva, por ejemplo, un paciente que antes no tenía ningún problema de corazón, pero que debuta con un infarto. Puede ser subaguda, gradual, por ejemplo, en las miocardiopatías chagásicas que van dilatándose en forma progresiva. Puede ser una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, o cuando abarca tanto el corazón izquierdo y derecho, insuficiencia cardíaca congestiva. Uno de los exámenes complementarios que más usamos y que hemos comentado en la última clase es el ecocardiograma, que nos va a dar mucha información sobre la función del miocardio, sobre la fracción de eyección. Y entonces, de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la catalogamos en 3. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando es mayor al 50%. Insuficiencia con fracción de eyección en rango intermedio cuando va entre el 40 al 49%. Actualmente se llama también esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Y la última, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la fracción de eyección es menor al 40%. Otras formas de desarrollo de insuficiencia cardíaca puede ser secundaria quimioterapia, habíamos mencionado de los medicamentos que se utilizan para el cáncer, al alcohol, ¿no? La miocardiopatía alcohólica, a la cocaína, infecciones, bueno, acá entra la de Chagas, la miocarditis viral, arritmias como la fibrilación auricular que pueden darnos una taquicardiomiopatía o la taquicardia ventricular, puede ser familiar y puede ser periparto también. O sea, hay varios orígenes.
Acá en esta imagen estamos viendo un corazón de tamaño normal, las cavidades izquierdas, la válvula mitral, las cavidades derechas. No, acá estamos viendo un corazón grande, dilatado. El ventrículo izquierdo, vean sus paredes más delgadas, ¿no? Por ejemplo, por un infarto. Al centro, un corazón normal y a la derecha, un corazón que está de tamaño normal, pero sus paredes están engrosadas. Y al estar engrosadas, producen una insuficiencia cardíaca diastólica. En la primera imagen, una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, es otra clasificación. Insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica. Diastólica porque va a tener presiones de llenado ventricular muy altas, como esos pacientes con hipertensión arterial o con miocardiopatía hipertrófica. Sin duda necesitamos criterios para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y hay criterios clínicos, sobre todo, que son muy útiles, que ustedes tienen que conocerlo. Son criterios que ya datan de hace muchos años, que son los criterios de Framingham. Y deben recordarlos, que los divide en criterios mayores y menores. Mayores, disnea paroxística nocturna. Aquel paciente que está descansando en la noche y súbitamente despierta con sensación de falta de aire. La ingurgitación de venas del cuello, es decir, la ingurgitación yugular, estertores en ambos pulmones a la auscultación, la cardiomegalia por radiografía de tórax, el edema agudo de pulmón, el tercer ruido. ¿Alguien sabe qué es el tercer ruido? Fisiología, chicos, fisiología. Es el ruido que uno puede escuchar durante la fase de llenado rápido en un ventrículo izquierdo dilatado. Y cuando tiene cierta cadencia se llama ritmo de galope. Es característico de insuficiencia cardíaca. El aumento de la presión venosa, el reflujo hepatoyugular, la pérdida de pesos mayor a 4.5 kilos con tratamiento que generalmente son diuréticos. Los edemas maleolares, porque los edemas también pueden obedecer a una falla renal. ¿Cómo hacen el diagnóstico de edema de origen renal del edema de origen cardíaco clínicamente? ¿Quién se anima? Bueno, tarea para mañana. Entonces, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, desame pleural, la taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Dos criterios mayores y un menor nos hacen el diagnóstico. Los menores solo son válidos si se excluyen otras causas. Una imagen donde estamos viendo un corazón grande, dilatado. Esta es la aurícula derecha, que está muy aumentada, ¿no? El pedículo cardiovascular es corto. Vean la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, edema de miembros inferiores, ascitis. Todos estos son signos de insuficiencia cardíaca derecha. En cambio, en la insuficiencia cardíaca izquierda podemos tener el edema agudo de pulmón, esa sensación de falta de aire, incluso en reposo. Pero existen causas precipitantes que pueden ser cardíacas o extracardíacas. Es decir, un paciente que está chagásico, que tiene cierto grado de daño estructural, pero de pronto desarrolla insuficiencia cardíaca, puede ser por una nueva cardiopatía. Ejemplo, es chagásico, pero le viene un infarto. Por arritmias. Estaba compensado y de pronto tiene una taquicardia ventricular. Por fármacos inotrópicos negativos, diltiazem, verapamilo, betabloqueantes, adriamicina, el uso, por ejemplo, de muchos AINES, diclofenacos en los pacientes viejitos, también pueden condicionar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. La embolia de pulmón. Acá estamos viendo las causas precipitantes respecto a las arritmias, particularmente la fibrilación auricular rápida y la taquicardia ventricular.
Hemos visto las causas cardíacas, pero pueden haber también causas extracardíacas. Unas cosas, los aspectos más frecuentes es el abandono del tratamiento. Que el paciente que usa, por ejemplo, vasodilatadores, diuréticos, y que, bueno, sobre todo en esta época no tiene el dinero suficiente para comprarse, no puede ir a su seguro, abandona el tratamiento y empieza a desarrollar insuficiencia cardíaca. La dieta, recomendamos que sea una dieta generalmente hiposódica. El estrés físico o psíquico, una infección generada, una sepsis, la anemia, enfermedades intercurrentes, una intervención quirúrgica, hábitos tóxicos, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero a nivel cardiocirculatorio y a nivel cardíaco existen mecanismos, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos es la ley de Frank-Starling, que también debe ver en fisiología, que indica que cuando mayor es el retorno venoso, es decir, mayor es la precarga, el corazón se contrae con mayor fuerza, con mayor fortaleza, por lo tanto, mejora la fracción de eyección y por ende va a mejorar el gasto cardíaco. Nos ha dicho que la de precarga depende del retorno venoso y del tono venoso. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocen, el sistema autónomo, el inotropismo, que es la fuerza de contractibilidad que depende del sistema adrenérgico, la noradrenalina, la adrenalina, de la hipertrofia ventricular izquierda y de la frecuencia cardíaca. Es decir, hay varios mecanismos que van a permitir mejorar el gasto cardíaco. Bueno, este sistema seguramente ya lo conocen, les voy a recordar, ¿no? En el hígado se produce la angiotensinógena, ¿no? Cuando existe una hipoperfusión renal, se libera la renina, que se forman las células extraglomerulares del riñón, y la renina convierte el angiotensinógeno a la angiotensina 1, y luego por acción de una enzima convertidora se convierte en angiotensina 2. A este nivel actúan los inhibidores de la enzima convertidora, y los inhibidores de la renina se llama alisquiren, pero no hay en nuestro medio. Entonces, esta angiotensina 2 produce vasoconstricción arteriolar, secreción de ADH y una activación simpática. Es decir, varios fenómenos deleterios. Y es capaz de estimular la aldosterona, ¿cierto? ¿Dónde se forma la aldosterona? En la corteza suprarrenal, ¿no es cierto? Y cuando se incrementa la aldosterona, retiene sodio y agua. A este nivel existe otro grupo de medicamentos que se usan en la hipertensión y se usan en la insuficiencia cardíaca, son los ARA2, ¿no es cierto? Que son los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Y a nivel de la aldosterona se utiliza un diurético que es la espironolactona, antagonista de la aldosterona. Entonces, esto tienen que saber bien, tienen que conocer, tienen que ver a esta imagen porque es a varios niveles de esta cascada que utilizamos medicamentos, tanto para la hipertensión arterial como para la insuficiencia cardíaca. Después existen otros péptidos que también deben conocer, el BNP y ProBNP, que son el sistema de los péptidos natriuréticos. Cuando existe un aumento de presión en la aurícula derecha, se libera ANP. Cuando existe un aumento de presión en el ventrículo, se libera BNP. Entonces, ANP por distensión auricular, BNP por sobrecarga ventricular y estrés endotelial. Entonces, estos son los valores normales. BNP y NP son útiles para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero obviamente, a pesar de que hay este laboratorio en nuestro medio, no les pedimos a todos porque es muy caro y porque clínicamente con los criterios de Framingham, sin pedir esto, nosotros ya podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si nosotros tenemos un corazón grande, dilatado, si tiene edemas, bueno, ya está. Para los casos dudosos sí podemos pedir BNP o para hacer seguimiento. El BNP es muy útil como pronóstico, ¿no? Entonces, uso de péptidos natriuréticos
como diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, para ver el riesgo y el pronóstico, sobre todo, para ver cómo le está yendo con el tratamiento. Si empezamos a darle vasodilatadores, diuréticos y vemos que el BNP se va reduciendo, podemos decir que el tratamiento es el adecuado. Y también tiene relación con la sobrevida. Cuando la sobrevida es mayor, cuando el BNP es menor de 73, pero si el BNP es más alto, va a haber más fallecidos. Entonces, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, hemos dicho, un paciente que se presenta a la guardia, por ejemplo, le hacemos el examen físico, la radiografía de tórax, el electrocardiograma y nos quedan dudas, ¿no es cierto? Entonces, le pedimos BNP. Si es mayor a 400 picogramos, podemos decir que en más del 95% de los casos se trata de una insuficiencia cardíaca. Como hemos visto factores desencadenantes de insuficiencia cardíaca, también existen factores pronósticos, con los cuales nosotros podemos decir a quienes les va a ir peor, ¿no es cierto? Dependen de la edad, del sexo, generalmente los varones, de la severidad de la insuficiencia cardíaca. Si tiene una clase 4, obviamente le va a ir peor. Si tiene varios meses, años de insuficiencia cardíaca, también. Si lo hacemos caminar en una cinta 6 minutos y tiene bajo rendimiento, también. Si tiene hipotensión, si tiene congestión, si es un paciente frágil, lo propio. Este es un marcador importante. Si tiene baja fracción de eyección, si tiene menos de 40, también su pronóstico va a ser peor si tiene presiones de llenado elevadas. Biomarcadores, hemos hablado de los péptidos natriuréticos, de la hiponatremia, si tiene datos de insuficiencia renal también, porque ya estaremos ingresando en un tema que se llama síndrome cardiorenal. De la genética de las comorbilidades vasculares, si tiene arritmias como la fibrilación auricular o arritmias ventriculares, su pronóstico va a ser peor. Si es diabético, si tiene problemas pulmonares, si tiene problemas renales, si tiene hepatopatía, si es un paciente que no cumple con el tratamiento, si es que se ha hospitalizado muchas veces o ha tenido un episodio de muerte súbita. Factores pronósticos. Bueno, hemos visto el diagnóstico, el pronóstico, la etiología, ahora vamos a abocarnos al tratamiento. El tratamiento ha evolucionado mucho en todos estos años. Antes solo contábamos con digoxina y diuréticos, ahora sí tenemos muchas más armas terapéuticas con muy buenos resultados y vamos a ir viendo cada una de ellas. Los objetivos del tratamiento, primero, mejorar la supervivencia. Es lo primero que buscamos, ¿no? Que no se mueran tanto. Disminuir la morbilidad, aumentar la capacidad de esfuerzo, mejorar su calidad de vida, disminuir las alteraciones neurohormonales, disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca y obviamente disminuir la sintomatología. Esos son nuestros objetivos. Pero el primero es mejorar la sobrevida. Y el tratamiento de la insuficiencia es escalonado. Esta es otra diapositiva que quiero que recuerden. El estadio 1, que tiene alto riesgo de desarrollar síntomas, entonces control de los factores de riesgo cardiovascular. Si es hipertenso hay que controlar su presión, si es diabético, si fuma, si tiene obesidad. En el estadio B, cuando ya tiene alteraciones estructurales pero sin síntomas, podemos emplear inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los ARAS, ¿no? Y en algunos pacientes podemos usar beta bloqueantes. Y en el estadio 3, ahí sí utilizamos la mayor parte de nuestro arsenal. Los IECAS, los beta bloqueantes en todos los pacientes, la dieta baja en sodio. ¿Cuánto es el consumo normal de sodio? ¿Alguien recuerda? Porque las primeras indicaciones que damos es dieta hiposódica. ¿Qué significa dieta hiposódica?
Consumo normal de sodio es de 4 a 6 gramos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es darle de 2 a 3 gramos con dieta hiposódica. Después ya hablamos de desincronización cardíaca, de revascularización, de cirugía valvular, ¿no? También de los antagonistas de la aldosterona, de la espironolactona. Y en el estadio D, cuando hay una insuficiencia cardíaca refractaria, podemos usar inotrópicos, que vamos a ver luego, como la dopamina, la dobutamina, ¿no? Incluso podemos llegar al trasplante cardíaco. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces, habíamos mencionado que uno de los objetivos era mejorar la sobrevida y dentro de este existen varios grupos de medicamentos que podemos usar. Es decir, esos van a ser los de primera línea. Beta bloqueantes, IECAS o ARAS, antagonistas de los mineralocorticoides. Aquí estamos hablando del espironolactona y la espleronona. Un nuevo grupo de medicamentos que se llama ARNIS, que ya vamos a ver en qué consiste. Y los que mejoran los síntomas son la cibrabadina, el diurético, la digoxina, pero no mejoran la sobrevida. Entonces, dentro de los IECAS, todo lo que termine con pril son IECAS. Captopril, enalapril, lisinopril, sin duda el que más deben conocer es el enalapril, ¿no es cierto? Que entró hace muchos años, que antes había, que hay por vía oral, antes había por vía endovenosa también, ¿no? Esas son las dos de inicio y las dos de mantenimiento que no necesitan saberlas. Tal vez solo de alguno que les interese, por ahí solo del enalapril, ¿no? Uno de referencia. Y cuando usamos IECA, si existiese un efecto colateral, podemos utilizar ARAS o directamente podemos usar ARAS. Y lo que se ha visto tanto con los IECAS y los ARAS es una disminución de la mortalidad. Existen varios estudios como el Consensus, SOLV, Atlas, etcétera, con todos, enalapril, captopril, etcétera, que han demostrado mejorar la sobrevida hasta un 27%. Vean, es un porcentaje importante. Disminuyen los reingresos, disminuye el infarto, ¿no? Hay que tener cuidado los pacientes con insuficiencia renal, que estén hipotensos o por la hiperpotasemia. Su efecto indeseable, particularmente del enalapril, es la tos. Y otra cosa que quiero que recuerden es que no deben asociar un IECA y un ARA, es decir, no le deben dar enalapril y losartán, por ejemplo, porque produce hiperpotasemia. Otro grupo de medicamentos que es bueno para la insuficiencia cardíaca es con la combinación de hidralazina y nitratos, pero no usamos mucho porque no hay en nuestro medio. Y acá estamos viendo los primeros estudios con IECA, hay uno que el Consensus, ¿no es cierto? Y la mortalidad disminuye en forma significativa con el enalapril. Acá con el captopril, el estudio SAFE, también disminución de la mortalidad. Los efectos indeseables de los IECA hemos indicado la hipotensión, la hiperpotasemia, el edema angioeurético, ¿no? Cuando se presente algún efecto indeseable, podemos cambiar por un ARA. Y entre los ARAs tenemos todo lo que termina en TAN, ¿no? Como los sartán, valsartán, candesartán, irbesartán, ¿no? Son los ARA. Es dosis mínima, máxima y las veces que tienen que dar. Tal vez puedan familiarizarse solo con uno, con el losartán, que es el que más conocemos. Entonces hemos visto los IECA, los ARA, ahora vemos los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son otro grupo de medicamentos que ha demostrado mejoría de la sobrevida según todos estos estudios, el MERIT, el CIVIS, el Copérnicus. Entonces disminuye la mortalidad súbita y total hasta en un 34%, eso es importante. Sobre todo el bisoprolol, carvedilol, metoprolol. El atenolol no usamos. Disminuye el reingreso, ¿no? Y eventualmente como es inmunotrópico negativo, usamos cuando el paciente está relativamente estable. Y los beta bloqueantes
para todos los cambios de la farmacología, se dividen en no selectivos, selectivos y con actividad alfa bloqueante. No vamos a repasar cada uno de ellos. Simplemente recuerden que los que más usamos en insuficiencia cardíaca es el carvedilol, el bisoprolol y el nebivolol. Acá un estudio con carvedilol que ha demostrado mejorar la supervivencia. Y los betabloqueantes están indicados cuando existe una insuficiencia cardíaca con clase funcional 2 o 3 o 4, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cardiopatía isquémica o que han sufrido un infarto, en la miocardiopatía hipertrófica. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen asma, bradiarritmias, bloqueos, porque bajan la frecuencia cardíaca. Son cronotrópicos negativos. Otro tipo de grupo de medicamentos que podemos usar son los diuréticos. Acá tenemos el mecanismo de acción de los diuréticos y uno de los que más usamos son los diuréticos de asa como la furosemida y los ahorradores de potasio como ser la espironolactona. Y dentro de estos antagonistas de los mineralocorticoides como la espironolactona o espleronona, que es un medicamento barato ahí en todos los seguros, sobre todo en aquellos pacientes que están reteniendo líquido, la espironolactona en un estudio que se llama RALES ha demostrado disminuir la mortalidad hasta en un 30%, sobre todo en aquellas personas que tienen baja fracción de eyección, y disminuye el reingreso. La espleronona también un 27% en un estudio que se llama énfasis y también en otro que se llama EFESUS. Hay que tener cuidado con la hiperpotasemia en la insuficiencia renal y pueden producir ginecomastia. Bueno, la aldosterona habíamos mencionado que se tenía sodio, se tenía agua y producía edemas, ¿no es cierto? Y también podía producir fibrosis, por eso es importante el uso de los inhibidores de los mineralocorticoides. Entonces, vamos a dar este grupo de medicamentos a pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 4 sintomáticos, a pesar del uso de IECAS, betabloqueantes, digital y diuréticos. Hay que tener cuidado si el paciente tiene hiperpotasemia o tiene insuficiencia renal. Digoxina. Han debido todos escuchar hablar de la digoxina. Es un medicamento que se usa, no sé, hace más de 50 años. Ha sido uno de los primeros medicamentos que se utilizó para la insuficiencia cardíaca. Actualmente cada vez usamos menos, tiene una o dos indicaciones, podríamos decir que es de segunda línea. Uno de los motivos por lo que usamos menos es porque no mejora la sobrevida, hemos indicado. Es un inhibidor de la tepeasa sodio-potasio dependiente. Disminuye el flujo simpático, disminuye la absorción renal tubular de sodio y disminuye la secreción de renina y atenúa el sistema neurohumoral y puede disminuir la conducción a nivel del nódulo aurículo-ventricular. Así que una de sus indicaciones más importantes son pacientes con miocardiopatía dilatada, ¿no? Que tienen fibrilación auricular de alta respuesta y que por ahí no responden en forma completa con los betabloqueantes. Entonces ahí podemos asociar digoxina, porque además es un inotrópico positivo. La imagen del lugar de acción de la digoxina a nivel de la tepeasa sodio-potasio dependiente, en vez de sodio intercambia calcio y por eso mejora la contractibilidad y al mejorar la contractibilidad mejora la calidad de vida del paciente. El empeoramiento de la insuficiencia cardíaca disminuyó usando digoxina en un estudio que se llama Radiance. Mejoró el tiempo de actividad, es decir, mejoró un poco la calidad de vida y la capacidad de ejercicio, pero la mortalidad no cambia. Con placebo, con digoxina, fallecen igual a largo plazo. Por eso digo